somos un club, es decir, una asociación de carácter civil, liberal, porque nuestro objeto social es la promoción y la defensa de la libertad, y español, porque somos españoles, leales a España y queremos la unidad de España y lo mejor para España y los españoles. Y siempre recordamos los elementos básicos de lo que es nuestra Constitución, la nación, la soberanía, y nos remontamos un poco a la Constitución de 1812, porque es donde se reconoció por primera vez la nación española, aunque ya el Estado como tal funcionaba pues unificado de los reyes católicos, y en fin, no vamos a entrar en esas disquisiciones históricas porque la España peninsular pues se remonta mucho tiempo atrás. Pero el concepto de nación soberana, nosotros le damos mucha importancia y además así se ha ido repitiendo en casi todas las constituciones del siglo XIX, en las 9 constituciones, incluida la Constitución Republicana del 31. Y lo dice el artículo primero, ¿no?, de la Constitución española, que la soberanía nacional reside en el pueblo español, de que emanan los poderes del Estado. Ese es el principio. Ese es el principio. Y luego, ¿qué hacemos? Pues nos damos la Constitución, y la última nos la hemos dado en 1978, y con ella queremos vivir, y en ella se reconoce la división de poderes, y algo que los liberales siempre le damos mucha importancia, que es el marco de libertades y derechos de la persona, porque nosotros creemos en la libertad individual, y para nosotros la libertad es una, es indivisible, que tiene muchas facetas, pues la libertad de expresión, de pensamiento, para movilidad, la libertad, en fin, religiosa, la libertad de empresa, la propiedad privada. Ese es nuestro concepto de libertad y de derecho de libertad. Por eso, las constituciones, por las cuales, como decía Unamuno en un libro muy interesante que bueno, lo dijo en unas conferencias en Bilbao, después de del golpe de Estado de Primo de Rivera, pues allá por el año 24, me parece que asistió en Bilbao y dio 3 conferencias. Una en el círculo de Bilbao, otra en el sindicato socialista y la otra no sé dónde. Pero bueno, en el sitio de Bilbao. Y fue muy interesante porque ahí además decía lo que para él es la libertad, el liberalismo. El liberalismo decía que es un modelo, es un método de vida. Y entonces que hay que defenderlo pues con uñas y dientes, es lo que venía a decir. Nosotros creemos en la Constitución, creemos en un ordenamiento jurídico justo, en donde se reconozca la libertad y la dignidad de la persona, dignidad, igualdad de las personas entre todos nosotros, y el Estado de Derecho, porque eso es para un liberal es la referencia que nos permite vivir con seguridad frente a los demás o con los demás, porque lo que se trata es de organizar una convivencia ordenada y justa. Por eso siempre hablamos de los límites del poder, los límites. Y el principio está en la división de poderes y luego los límites y el cumplimiento de la ley, el principio de legalidad. Estamos obsesionados siempre los liberales con el cumplimiento de la ley y entonces por eso llegamos al día de hoy que se nos plantean pues un verdadero trauma cuando vemos que nuestro gobierno pues se salta la Constitución, se salta las leyes y hace lo que sea por el poder. Nosotros le damos más importancia a la persona, a la legalidad y a la vida ordenada que al poder que quiera ostentar un grupo político, como es lo que está ocurriendo. O sea, un poder que se tiene que apoyar en aquellos que quieren romper la unidad de España, pues para nosotros pues eso es un disparate. Y siempre entonces llegamos al punto de cómo se defiende la democracia, cómo se defiende el Estado, cómo hacemos que la legalidad se aplique. Y hace falta un poder judicial independiente. Tengo aquí anotado una referencia de Giovanni Sartori, que es muy interesante, en donde dice que hay que, en la democracia, en esa obra que tiene publicada, ¿qué es la democracia? Pues la democracia, él dice
que es saber lo que debe ser la vida en convivencia. Y ese deber ser con deontología y con ética es lo que se tiene que intentar llevar a la realidad. Ambas cosas es lo que hace falta, y en este momento en España pues es lo que nos hace falta, que ese deber ser lo conozca alguien, pero realmente tenemos unos gobernantes, algún gobernante o el presidente, que no conoce desde mi punto de vista lo que es el deber ser ético de la democracia. Y dicho esto, pues yo creo que he presentado al Club Liberal Español y ahora le toca a mi cuñado Pedro presentarte, Juan Carlos. Muchas gracias por estar. Pues muy buenas tardes, presidente, Juan Carlos, nuestro invitado, secretario, amigos. Presentar a Juan Carlos Girauta, pues hombre, le veía ahora hace un rato, ¿verdad?, tomando un último café antes de subir, y le decía, ¿por qué no empezamos por el principio, no? O sea, porque cuando esas cosas servían de referencia, hoy en día quizás están más perdidas, pero él nació en Barcelona, estudió en los jesuitas, y no eres el único que ha estudiado con los jesuitas aquí, yo no, pero hay algún otro que sí. Y luego se licenció en Derecho por la Universidad de Barcelona. ¿De quién le iba a decir luego todo lo que le pasó? También hizo una graduación en la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas, ESADE, se graduó en Administración de Negocios. Probablemente de eso le vino un título que publicó en 2004, un libro titulado ¿Hacia dónde va el management? Claves de un nuevo paradigma. Pero no era esa su principal vocación. Su principal vocación ha estado en otro punto, algo distante del punto en el que se encuentra hoy, pero que también ahí yo creo que empezó. Que probablemente hoy Juan Carlos Girauta es una de las firmas más destacadas del periodismo del presente, un género literario que es probablemente el que más ha cultivado, aunque no el único, ¿verdad? Yo realmente tuve conocimiento de su existencia y luego de su obra justamente cuando empieza sus colaboraciones en Libertad Digital en el año 2003, que yo, en fin, de esa época recuerdo a algunos otros columnistas que pues tú eras de los primerísimos. En fin, y nos daba informaciones que yo creo que vale la pena a lo mejor decirlo ya, porque luego revisaré, sí, porque me parece importante alguna de las obras que ha escrito, pero es un hombre que yo creo que llegó al liberalismo, y además llegó al liberalismo seguramente en los años del cambio de siglo, procedente de una línea en la que muchos a lo mejor la hemos vivido también, ¿no?, que es aquello de que tienes muy claro contra lo que estás, pero nunca tienes muy claro exactamente por lo que estás. A la señora que acaba de entrar podría acercarse a la primera fila porque tiene un sitio reservado. Gracias, perdonen. Hay otra silla, ¿eh? Sí, sí. Pues hay dos. Bien. Continuemos, ¿no? Pues, como digo, él ha conocido muy bien la política, la ha conocido, Juan Carlos, ¿verdad?, la política muy de cerca. De hecho, ha conocido los grandes partidos y ha participado muy activamente, todos lo sabemos, no recordaré, en la última singladura política en la que intervino, de la que, en fin, no solamente estuvo él, están otros, que alguno nos acompaña también, que aprovecho para saludar a Marcos de Quinto, que se encuentra con nosotros, ¿no? La verdad es que en esa línea yo creo que también Juan Carlos le pasó como a muchos, que pudimos ver en el socialismo alguna cosa que tenía que ver con las intenciones y sin embargo con el tiempo fuimos descubriendo lo que daban de sí los resultados, y se va decantando hacia el liberalismo, pero no solo por eso, sino porque él vive una experiencia muy peculiar que yo creo que no la hemos atendido suficientemente, pese a que había, entre otras cosas, escritos como los de Juan Carlos Girauta, que por lo menos desde 2003 en Libertad Digital, no era el único, pero desde luego era uno de ellos, nos advertía de los problemas que se estaban generando en lo que se refería a la cohesión nacional, concretamente en Cataluña. Aunque sabemos que no solo en Cataluña, a él le tocó vivir y combatir allí. Y es un combate que él siempre lo ha tenido claro. Yo pienso que incluso en sus primeras armas, valga la expresión, políticas, esa idea de oposición al nacionalismo ya le informaba. Bueno, probablemente eso le ha llevado a su momento actual en el que preside el think tank Pie en Pared, que se dedica justamente a ese combate cultural
tanto tiempo abandonado o poco atendido, y que nos ha llevado en parte también a la situación en la que vivimos hoy. Pero como digo, Juan Carlos Girauta, aunque se ha criado y se desarrolla fundamentalmente y se desempeña, mejor dicho, en el periodismo, es autor también de otros géneros. Tiene algunas obras de relatos cortos que, bueno, personalmente no le disuado a nadie de que la lea y le animo, pero precisamente por el carácter también del acto, creo que vale la pena insistir en 4 títulos que a mí me parecen muy importantes en la trayectoria de Juan Carlos Girauta. En primer lugar, en el año 2006 publica 2 libros de enorme interés. Uno, La República de Azaña, una aproximación a la temática hispana por excelencia en el momento presente y hace ya varios años, que es los años 30 del siglo XX, ¿no? Un libro yo creo que bastante recomendable porque Juan Carlos en eso, como pasará después con otra obra, La verdadera historia del PSOE, está realmente haciendo un esfuerzo no solamente de exposición y de divulgación, sino probablemente también de comprensión por su parte, ¿no? De qué fue aquello y ante qué se enfrentaron aquellas personas y cómo cabría, si no enjuiciarlas, que igual es demasiado, sí por lo menos aproximarse a lo que pensaban y sentían, porque desde luego hicieron cosas todos ellos, no siempre buenas. Y luego, en el ámbito estrictamente liberal, yo creo que tiene una obra de 2006 que tuvo bastante éxito. Yo, es verdad que le llevaba leyendo en Libertad Digital unos años y de repente nos sorprende en 2006, aparte del libro de Azaña, con La eclosión liberal. Un libro que, bueno, pues ciertamente no es que no lo traduzca nadie por la explosión liberal, lo comentábamos también ahora tomando un café, porque parecía, algunos se creyeron, hombre, no es para tanto. Dice, no, si la eclosión, como sabe usted, es cuando se rompe el huevo y sale el polluelo. No da para mucho más, ¿no? Y recientemente, lo último que ha publicado en el año 2022 es Sentimentales, mediocres y agresivos. Ofendidos, perdón, mediocres y agresivos, ¿no? Que probablemente, seguramente, si pensamos un poco, nos hacemos idea de qué va la obra, ¿no? O sea, probablemente de tiempo actual y de ciertos sectores, tanto políticos como sociales, ¿no? Y es un poco lo que yo diría de presentación a Juan Carlos Girauta, esperando no haberme dejado nada importante y esperando su benevolencia por haberme a lo mejor extendido demasiado. Muchas gracias. Ante todo, muchas gracias por vuestras generosas palabras. Gracias al público. Intentaré estar a la altura de eminentes economistas, juristas, gente del mundo de la cultura que hay por aquí y del resto de amigos. Es un honor hablar para el Club Liberal Español. Yo soy liberal desde algo antes de lo que tú adivinabas. Tú hablabas del cambio de siglo. Yo soy liberal desde que en el año 86 leí a algunos autores disidentes del comunismo. Czeslaw Milosz me afectó especialmente. Y ese fue el año en que yo abandoné el Partido Socialista de Cataluña. En Cataluña no se puede ser del PSOE porque no existe, hay que ser del PSC. Y es curioso porque ahora, yendo un poco a esa historia del PSOE que tú también recordabas, el PSC fue una excepción en la construcción del Partido Socialista actual. Dejadme que hable sobre esto porque la construcción de la autocracia a la que yo me refiero no es la construcción de la autocracia de Putin, es la construcción de la autocracia de Sánchez. Por lo tanto, una vez creo que tenemos claro eso, pues hay que hacer algunas reflexiones sobre el Partido Socialista Obrero Español. Decía que el asunto del PSC fue una excepción en el nuevo PSOE. ¿Por qué? Porque cuando Alfonso Guerra, porque es una consecución suya, personal, cuando Alfonso Guerra consigue que todos los partidos socialistas de ámbito nacional o todos los partidos socialistas de ámbito regional
se unan dentro del PSOE, solo acepta una excepción, y es el Partido Socialista de Cataluña. Esto, cuando yo escribí La verdadera historia del PSOE, es un asunto que me traía de cabeza. Ahora lo resolvería muy fácilmente llamando a Alfonso Guerra y preguntándoselo, pero entonces no tenía esa posibilidad. Y el hecho es que tampoco se lo he preguntado, pero bueno, lo haré un día de estos. La cuestión era por qué había permitido esa excepción. ¿Por qué un partido diferente suplía a la Federación Catalana del PSOE y hacía que cualquiera que se identificara con Felipe González, que era la gran figura, que en Cataluña tuviera que militar en un partido cuyo carnet decía el Partido Socialista de Cataluña es un partido nacionalista. Lo decía. Yo tuve ese carnet y lo decía. ¿Por qué? ¿Por qué? Un hombre que luego, a la primera de cambio, en cuanto hubo una... En fin, luego se vio que no era... que era un sueño, pero cuando se vio una posibilidad de que Pujol acabara en la cárcel con el asunto de Banca Catalana, él lo dijo, es el primero que lo dijo. A este lo metemos en la cárcel. Es decir, que le tenía muchas ganas al nacionalismo catalán. Bueno, fuese cual fuese la respuesta, yo en el libro apunto a 3 posibilidades, pero eso sería anecdótico ahora. El caso es que esa excepción acabó convirtiéndose primero en un problema para el PSOE y luego en lo que sucede ahora, que es que el Partido Socialista Obrero Español solo tiene un foco de tipo estratégico, solo tiene un grupo con un proyecto específico, y ese grupo es el PSC. Es decir, y además se está sosteniendo el propio autócrata en construcción, el autócrata en construcción se está sosteniendo sobre una serie de justificaciones que se las ha proporcionado el PSC, que están en el PSC desde siempre. Es decir, es la retórica del PSC, es lo que el PSC ha defendido siempre, lo que ha permitido a Sánchez indultar a Junqueras y a Turull, Rull, compañía, es lo que ha permitido a Sánchez la locura de la amnistía, que vamos a ver cómo le sale, yo creo que no le sale, es lo que ha permitido desarrollar no una teoría, porque no la tiene, sino desplegar unas políticas que en el caso de que alguien busque legitimaciones teóricas, doctrinales, pues siempre se puede remitir al PSC. España plurinacional, en España hay varias naciones, no decimos exactamente cuáles, porque en España hay varias naciones, ¿cuáles son? ¿Cuáles son esas naciones? No sé, una vez se lo preguntaron a Iceta, a Miquel Iceta, y dijo, bueno, yo cuento 7 y tal. Es un poco arbitrario, ¿no? Dime cuáles son, ¿no? Valga decir que la Constitución en eso es también muy ambigua, pues como resultado, todos los defectos de ambigüedad que hay en la Constitución, que no son pocos, son resultado de la necesidad de un consenso que, si no se hubiera hecho así, no se habría podido redactar en algunos casos, ¿no? La Constitución habla de nacionalidades y regiones. Podría decir cuáles son, pero no lo dice. Entonces, sí, bueno, luego puede venir un intérprete, el teórico, y decir, bueno, se refiere a las que en la República se consideraron históricas. Sí, pues esto lo dice usted. Porque, claro, luego el intérprete supremo de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional, te coge un artículo que dice el hombre y la mujer tienen derecho al matrimonio, y dice, no, es que no dice que el hombre con la mujer, dice el hombre y la mujer, por lo tanto cabe el matrimonio homosexual. Y a mí me parece muy bien el matrimonio homosexual, vaya por delante, pero exigía una reforma de la Constitución. Pero siempre tienes a mano a un intérprete de la Constitución
que te diga, no, es que dice, o sea, esto se puede entender como el hombre tiene derecho al matrimonio y la mujer tiene derecho al matrimonio. Vale, de acuerdo. Lean el artículo que habla sobre la composición del Consejo General del Poder Judicial. O sea, cualquier lectura normal, que no le busque tres pies al gato, entiende que se tiene que nombrar por parte de las Cortes a 8, 4 y 4, y por parte de los jueces a 12. Pero no, claro, si tú vas a buscar la preposición que exactamente aquí podríamos interpretar de otra manera, pues también cabe entender lo que entendió en el año, creo que fue el 85, el Tribunal Constitucional, que es que no, o sea, los escoge todos las Cortes, y lo que pasa es que hay 12 que tienen que venir de la judicatura. Bueno, esa interpretación es contraria a la buena fe intelectual, pero ahí está, y es una resolución firme y obliga a todos. Y ahora luego vienen los problemas, pero fijaos cuántos años desde entonces llevamos de Consejo General del Poder Judicial nombrado por cúpulas de partidos, nombrado por criterios partidarios. O sea, vamos a ver, ha tenido que ser la Comisión de Venecia, el Consejo de Europa, ha tenido que ser el Comisario de Justicia de la Unión Europea los que digan, perdonen ustedes, al gobierno de los jueces lo tienen que escoger los jueces, ustedes tienen que reformar esto. Pero ¿cuántos años llevamos con nombramientos políticos de aquellos que deciden los destinos de los jueces, el régimen de sanciones de los jueces, la promoción de los jueces? Hombre, eso es politización de la justicia, ¿no? A mí me hace mucha gracia porque la prensa de la sanchosfera en los últimos tiempos ha criticado mucho la judicialización de la política, cuando el problema es la politización de la justicia desde siempre. Porque llamarle judicialización de la política a que los jueces también puedan juzgar a políticos es un poco cínico. Es decir, ¿cuál es la manera de desjudicializar la política? ¿Que un juez no pueda juzgar a un político? ¿Eso es lo que nos quieren decir? Bueno, entonces, con el tiempo, en España se ha producido un deterioro democrático que más o menos, digamos, era un deterioro preocupante. También un deterioro del sistema educativo español, que en gran medida era un resultado de las malas políticas aplicadas, en general. Un deterioro del funcionamiento de los partidos, en la medida en que se incumplía el mandato constitucional de que su funcionamiento interno fuera democrático, y se incumplía luego la prohibición del mandato directo a los diputados y senadores. Es que el mandato directo está prohibido en la Constitución. Está prohibido. Sin embargo, si un diputado vota distinto a lo que vota su grupo, se le pone una multa. Se le pone una multa y la paga. Bueno, ese tipo de deterioros, junto con, naturalmente, una tendencia lógica, digo lógica, tristemente lógica, de patrimonialización del poder propia de los sistemas de alternancia puros de un partido y de otro partido, el modelo de la Restauración. La Restauración fue buena en muchos sentidos, pero si le buscamos el origen de sus problemas, se lo vamos a encontrar seguramente ahí, ¿no? Pero hemos visto cómo a los dos grandes partidos que han gobernado España, claro, la dinámica les ha conducido a esperar un poco lo mismo que los partidos de Cánovas y Sagasta. Dirán, bueno, ahora me toca a mí. Bueno, y ahora me toca a mí. Y ahora me toca a mí, y cuando le toca al otro, te retiras a tu provincia y descansas unos años, vas al casino del pueblo,
y luego ya te dicen, ahora te vuelve a tocar, entonces ya te llevas los baúles y tal para Madrid otra vez. Bueno, pues esa dinámica de la restauración es una dinámica que de alguna manera contagió, porque hay un punto, digamos, en que las cosas cambian cualitativamente, contagió a la democracia española hasta la irrupción de dos partidos nuevos dentro de la política nacional, cosa que sucedió en el año 2014, cuando entramos en el Parlamento Europeo 5 diputados de Podemos, 2 de Ciudadanos y 4 de Unión Progreso y Democracia, que luego, digamos, nos unimos allí dentro, porque yo era uno de esos 2 eurodiputados de Ciudadanos. Es decir, que en unas elecciones de carácter general, de pronto partidos que se presentaban como de ámbito nacional sacaban buenos resultados. Luego, a la primera que después de eso nos presentamos a unas generales, Podemos sacó 72 escaños, creo, y nosotros sacamos 40 escaños. Digo nosotros pensando en aquel Ciudadanos, porque Ciudadanos no existe ya, para que se entienda. Que si alguien habla en nombre de Ciudadanos, pues es muy libre de hablar, pero no habla de Ciudadanos. Habla de sus ciudadanos, no de Ciudadanos. Ciudadanos lo hicimos unas personas que ya no estamos ahí desde hace tiempo, ¿no? Bueno, eso rompió, despertó a los del ahora me toca a mí y luego te toca a ti. A mí, tal. Les despertó porque aquello era un problema. Se acababa el bipartidismo, que por otra parte nunca había existido de forma literal, porque, salvo que hubiera mayoría absoluta, siempre el partido que ganaba y gobernaba, lo hacía con apoyos de Convergencia y Unión, el PNV. Por lo tanto, ya no era bipartidismo en realidad, pero bueno, aquí había que ganar con mayoría absoluta. Las mayorías absolutas tampoco es que, es decir, hay una especie de añoranza de las mayorías absolutas. Yo quiero recordar que la última mayoría absoluta que hubo en España la tuvo Mariano Rajoy a partir del año 2011 y la aprovechó para no hacer nada en términos de reformas. En términos de reformas del sistema. Y yo hago mucho hincapié en las reformas, en la regeneración del sistema, porque la historia de Ciudadanos es una historia de una mutación muy rápida, de un partido que nace en Cataluña básicamente para oponerse al nacionalismo y que, os cuento si queréis, porque como yo estoy ahí, digamos, ahí dentro, pues os lo puedo contar de una manera más personal. En el Congreso de Valencia del Partido Popular en el año 2008, Mariano Rajoy invitó a los liberales a marcharse del PP. Y yo, que soy un hombre muy obediente, me marché del PP inmediatamente porque soy liberal. Y siempre lo he sido. Siempre no, pero desde los 25 años. Bueno, en ese momento yo coincido un día en una televisión esperando entrar en un debate con Albert Rivera, a quien yo no conocía personalmente, lo conocí personalmente en el año 2008 o 2007. 2008. Y él me dice, oye, pues te quiero proponer que colabores con nosotros y tal. Y mi respuesta a Albert Rivera fue, es que el tuyo es un partido socialdemócrata y me parece muy respetable, pero es que yo no soy socialdemócrata. Oye, que todos mis respetos y sobre todo por el valor que tenéis, la valentía y tal, pero yo no puedo entrar en un partido socialdemócrata ni colaborar con él. Y me dice, bueno, socialdemócrata, ya lo veremos. Eso me dio una gran esperanza que luego se cumplió, porque me cupo el placer y el honor de ser el responsable de la ponencia que cambió el ideario de Ciudadanos, que pasó a ser un partido liberal. Así que, digamos, aquellas palabras que él me dijo se cumpliría y además las cumpliríamos juntos, porque intervine yo con la ponencia, intervino él apoyando mi ponencia y Jordi Cañas defendió el mantenimiento del ideario anterior,
perdió y con gran fair play reconoció que había perdido porque habíamos estado mejor nosotros y tal. Bueno, cambió el ideario y el partido, me vuelvo al 2008, que es cuando me plantea colaborar. Bueno, pues yo digo, oye, pues, ¿por qué no? Porque al final, si me dices esto y además me caes simpáticos, entonces, pues de vez en cuando intervenía en alguna concentración suya. Hacemos una cosa contra Montilla en la Plaza San Jaime y tal, y vamos a poner una tarima y lo vamos a amplificar contra no sé qué. Bueno, sí, a favor de las casillas, pero los idiomas en la matriculación de los hijos y tal. Bueno, muy bien, pues vamos. Que vamos a hacer un spot, bueno, pues muy bien. Entonces yo me empecé a sumar por razones pura y estrictamente de afinidad. Afinidad no en la ideología, que yo no creo en las ideologías, sino en el ideario. Espero que quede claro la diferencia entre la ideología y el ideario. El gran liberal que fue Jean-François Revel lo dejó muy claro. La ideología te estrecha las miras, ¿no? El ideario liberal precisamente lo que hace es abrirtelas de modo que entiendas la complejidad del mundo, los patrones que generan la espontaneidad en la economía, que es la primera visión de los patrones dentro del caos, la tiene el padre del liberalismo, la tiene Adam Smith, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Se le llama la mano invisible, pero los teóricos del caos pues, hablarían de vórtices y de esas cosas, esos fenómenos que se dan cuando aparentemente hay desorden y sin embargo aparecen ciertas pautas. Bueno, ese es el tipo de cosas que solo ve alguien que abra mucho sus miras y para eso te tienes que desprender de cualquier ideología. Por lo tanto, el ideario liberal es un ideario y es un conjunto de valores, de principios. Tampoco es un talante, lo digo porque hay un político español que ya no ejerce y que tuvo mucho predicamento y que no citaré porque para discrepar de él no voy a citar, que siempre ha sostenido que era liberal y que incluso ha escrito libros sobre el liberalismo y que insistió mucho en que el liberalismo es un talante. Yo lo siento mucho, pero el liberalismo no es un talante, el liberalismo es una visión de la realidad y unos valores. ¿Cómo va a ser un talante? Es decir, si yo soy antipático no puedo ser liberal, si soy un borde no puedo ser liberal. Claro, pues yo puedo ser un tío intratable y no puedo ser liberal. Qué ridículo. O aquellos señores amabilísimos de un talante extraordinario que hay en la izquierda son liberales. El señor Ábalos, que está de moda ahora mismo, a quien yo traté, recuerdo hablar con él en una ocasión, una cena que creo que era de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Hablé con él y me sorprendió mucho porque era un hombre muy afable. Entonces, ¿era liberal? Entonces, no confundamos, ¿no? No confundamos. Por cierto, y entre paréntesis, a Ábalos lo han tomado por tonto, y este es el mayor error estratégico que ha cometido el PSOE en mucho tiempo, y se convierte, por lo tanto, en una oportunidad para que el sanchismo se acabe, para que la gente que deseamos acabar con esta deriva autocrática que hay en España, la aprovechemos. La aprovechemos. Bueno, continúo. Yo sigo ahí colaborando desde fuera. Albert Rivera me propone que esté en el Parlamento catalán. Yo declino, le digo que el Parlamento catalán me parece una bombonera asfixiante y que no podría estar allí. Y luego un día pues me dice, solo a efectos de propaganda del partido y tal, pues, quieres ir de número 2 en las europeas, no va a salir ni el 1, pero no podemos no presentarnos porque llevábamos unos años haciendo una cosa que se llamaba Movimiento Ciudadano, que hacía una gira llevábamos como 2 o 3 años de gira por España, con la idea de acabar ampliando al ámbito de toda España Ciudadanos, convertirlo en ciudadanos, ¿no? Y
Y entonces, claro, no podíamos no ir a las europeas. Dije, pues vaya, en fin, y yo me lo pensé así, dije, me haces un poco una jugarreta, porque si yo voy de número 2, hago una campaña que es una cosa agotadora, no salgo porque no vamos a salir ni el 1 ni el 2, encima tengo un desprestigio personal, porque habrá gente, yo me dedico a escribir, entonces habrá gente que dirá, este tío que escribe se ha metido en esta aventura y se la ha pegado. Se lo merece, por burro, ¿no? Entonces yo decía, hombre, es un poco una jugarreta. Y él me dijo, no, mira, hay que estar, después vienen las generales, y allí sí que, digamos, allí sí que teníamos hablado que íbamos en las listas, que íbamos juntos, y pensábamos, nos decíamos, entre 6 y 8 los sacamos. Eso es lo que nos decíamos entonces. Entre 6 y 8 los sacaremos en las generales. Bueno, así que hice la campaña y salimos 2 eurodiputados. Y esa misma semana, pues me dijo, oye, tú tienes que estar en la ejecutiva permanente, porque Nart es un hombre a su aire y tú tienes más claras las líneas del partido. Y tienes que estar en la ejecutiva permanente porque eres el cargo institucional más importante que tenemos, ¿no? Y le dije, hombre, hay un pequeño problema, es que yo no soy militante de Ciudadanos, yo estaba aquí de independiente apoyando. Y me dijo, pues, por favor, hazte militante y tal. Yo había decidido unos años antes no volver a militar nunca. Esa es la explicación de que yo militara en Ciudadanos. Me había convertido en eurodiputado del partido, entré en una ejecutiva y viví una época, y a eso iba, en la que un partido que había centrado toda su actividad en atacar los puntos débiles del nacionalismo y en llevar a la Cataluña pública, a la de los medios de comunicación y a la de las instituciones, un discurso que a ellos les parecía directamente, les parecía imposible que alguien hablara en aquellos términos, pero nuestros términos eran los términos de Media Cataluña, que se abstenía cuando había elecciones autonómicas, ¿no? Bueno, ¿qué sucedió? Sucedió que tuvimos que ponernos al día y tuvimos, claro, ahí cada cual tenía sus opiniones sobre la política educativa, sobre la política económica, sobre la política fiscal, ¿no? Hubo que ponerse de acuerdo, y ponerse de acuerdo sorprendentemente fue más fácil de lo que parecía, porque había una gran ilusión con algo que era prioritario, que pasaba por encima de esas políticas a aplicar, que era la voluntad de regenerar España. Lo que nos movió, es decir, si hasta entonces la cosa había sido resistencia al nacionalismo, hay un tránsito claro en el que nos decimos explícitamente, ser un resistente es una M, perdónenme. A veces hay que serlo, pero no vas a pasarte la vida siendo un resistente. Ahora vamos a competir por el poder, porque solo el día que tengamos la presidencia del Gobierno de España podremos llevar a cabo la regeneración de España. Esto dicho ahora parece raro, pero hubo un momento en que estuvimos a punto de estar ahí. Concretamente, las encuestas nos daban ganadores de las elecciones cuando se presentó la moción de censura contra Mariano Rajoy. Y si alguien duda de mi palabra, que vaya a la hemeroteca y mire las encuestas. También está en la memoria de mucha gente una falsedad, creo que eso lo llaman efecto Mandela o algo así. Bueno, hay una cosa que la gente recuerda y es falsa. La gente recuerda que Ciudadanos votó a favor de la moción de censura, es falso. Ciudadanos, entre los mayores reproches del PP, votó contra la moción de censura. El que estaba a favor de la moción de censura fue Mariano Rajoy, que se marchó y dejó su bolso, no subió el de Soraya Sáenz de Santa María en el escaño, y desoyó las 3, yo recuerdo 3,